El municipio de Gorafe se encuentra ubicado en las depresiones de Guadix-Baza y está recorrido por el valle del río Gor. Este valle se extiende entre dos grandes unidades, la Sierra de Baza y el Guadiana Menor, extendiendo un glacis que ha sido horadado a lo largo de milenios por el río Gor, creando desniveles de una gran belleza de hasta 150 metros. El acceso a este valle, al municipio de Gorafe y al valle del río Gor, se hace a través de la A92 y una carretera comarcal que conecta con el municipio. A lo largo del río Gor encontramos los municipios de Gor, Gorafe y el balneario de Alicún, entre los que se extiende la mayor concentración de dólmenes de Europa, hasta 234 megalitos. Hay que entender que megalitismo y paisaje conforman una simbiosis fundamental. En este caso, en el río Gor, encontramos tres grandes unidades que son fácilmente distinguibles: el glacis o el llano, el valle propiamente dicho y los badlands que se extienden hacia el río Gor. Es un paisaje que fue declarado bien de interés cultural en 2018 precisamente por la belleza y singularidad del lugar en el que nos encontramos. Dentro de los monumentos megalíticos, en el caso de Gorafe hablamos de dólmenes, una palabra que viene del bretón, que significa mesa de piedra. ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Para qué sirven los megalitos? En este caso, ¿para qué sirven los dólmenes que encontramos en el paisaje megalítico del río Gor? Pues fundamentalmente son sepulturas, sirven como lugares de conmemoración de los antepasados. La memoria colectiva de los antepasados es fundamental para estas sociedades, pero también sirven como marcadores territoriales, marcar que este territorio pertenece a una comunidad o a un linaje en concreto. Es decir, que sirven tanto, pues ya digo, como lugares de culto, pero también son señales visuales que les dicen a otras comunidades que este territorio pertenece a un linaje concreto. Hemos de decir que los dólmenes en este caso, o los megalitos en general y los dólmenes en particular, constituyen la primera manifestación de arquitectura en piedra más antigua conocida. En cuanto a plantas de los dólmenes, distinguimos plantas muy variadas en este río Gor, desde la planta cuadrangular, planta rectangular, planta poligonal, planta trapezoidal y planta pentagonal. Es decir, hay una variada tipología de plantas para estos dólmenes. Tradicionalmente se ha considerado que las necrópolis del río Gor se encuentran entre dos territorios megalíticos muy singulares, Portugal por un lado y Almería por otro. Este valle en concreto estaría entre esos dos mundos, y también se ha hablado de la conexión de poblaciones almerienses con el Guadiana Menor. Es decir, que estamos en un lugar estratégico y ese sentido territorial del megalitismo está muy presente en este río Gor. En cuanto a la investigación de este territorio, contamos con los primeros trabajos desde 1868, con la obra de Manuel de Góngora y Martínez, Antigüedades prehistóricas de Andalucía, donde documenta 3 sepulcros megalíticos del valle del río Gor. Entre ellos, el número 134. Esa historia de la investigación se continuaría a finales del siglo XIX con los trabajos de Luis Siret y Pedro Flores, donde se excavan 103 sepulcros megalíticos y se documentan hasta 760 individuos ya desde finales del siglo XIX con sus ajuares correspondientes. En los años 40, el matrimonio de George y Vera Leisner le dan una dimensión espacial, territorial, a estos megalitos, ubicándolos en mapas que llegan hasta nuestros días y que han servido de referencia para la investigación actual. Con todo, es a finales de la década de los 50 en que los trabajos de Manuel García Sánchez y el belga Spani excavan 198 de estos sepulcros con sus correspondientes ajuares y le dan la numeración que llega hasta nuestros días. Es decir, que el trabajo más importante que tenemos hasta el momento data del año 56-57 y es obra de un gorafeño, Manuel García Sánchez, y del belga Jean Christian Spani. La investigación habría que esperar hasta los años 80, en que de nuevo se retoma el interés científico por el valle del río Gor, y los trabajos de Fernando Molina ponen otra vez en evidencia la importancia de este territorio y de los megalitos. Con todo este acervo cultural, con todo este acervo científico, a principios del siglo XXI, desde principios del 2000, se considera por parte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Gorafe y también la Unión Europea
la necesidad de dotar de unas rutas turísticas para este territorio y además de la construcción de un centro de interpretación del megalitismo que se llevaría a cabo en el año 2011 con un importante aporte económico de fondos europeos. Este centro de interpretación del megalitismo, que se encuentra en el municipio de Gorafe, tiene forma de dolmen, un dolmen de corredor, y consta de 5 espacios perfectamente definidos y además dotado de una alta calidad tecnológica. Para finalizar esta historia de la investigación, este año, en el año 2023, Carolina Cabrero, doctora en arqueología, acaba de leer una tesis doctoral poniendo en valor no solamente los sepulcros megalíticos, sino la importancia que han tenido a lo largo de milenios para este territorio y la importancia que tienen hoy en día también para la historia de la investigación. Y dice que frente a los 151 dólmenes que se venían considerando hasta principios del siglo XX como existentes, ella documenta 234. Es decir, que hoy en día contamos con 234 dólmenes en este territorio. Frente a las 11 necrópolis tradicionales o 11 grupos dentro de las necrópolis, ella habla que quizá habría, desde el punto de vista espacial, que simplificarlo en 8 necrópolis, entre las que se encuentran esta que estamos pisando, la de Hoya del Conquín, la que tenemos justo detrás, Llano de Olivares. Otras de las más importantes serían, por ejemplo, Baños de Alicún, Majadilla, La Sabina, etcétera, hasta 8 grupos y no 11 como tradicionalmente se venía pensando. Igualmente, desde el punto de vista espacial, la doctora Carolina Cabrero establece que hay una intervisibilidad muy clara, no solo entre grupos de dólmenes, sino a su vez con respecto a poblados. Nos encontramos en Hoyas del Conquín, donde se ubica uno de los poblados más importantes de este paisaje megalítico del Riogor, y por lo tanto la intervisibilidad entre este dolmen o este conjunto de dólmenes y el poblado es clara, pero a su vez entre los diferentes dólmenes que jalonan las dos orillas de este Riogor. Por lo tanto, estas sepulturas marcarían no solamente lugares de enterramiento, sino también respecto al Riogor, pasos desde el valle hacia el glacis, desde el valle hacia el llano, estableciendo unos puntos muy concretos. Y por último, en el dolmen donde nos encontramos, el dolmen 134, cuya numeración se la debemos agradecer a Manuel García Sánchez, se descubrió ya por parte de Manuel de Góngora y Martínez. En el año 1868 se descubre, entre otros ajuares, por ejemplo, un punzón de hueso, un puñal de cobre, también restos de cerámica y por último un cráneo, marcando claramente el interés de sepultura que tienen estos dolmenes.